Ya estamos en contacto con nuestro amigo Carlos Méndez. Carlos, ¿es así? Sí, Mario, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo te va, Carlos? Bien, mira, ya que estás en el tema electoral y que la semana pasada hemos hablado del voto, el voto opcional o voluntario en Chile y el voto obligatorio, que es un proyecto de ley que probablemente se apruebe y que se aplique en las próximas elecciones. Mira, acá tengo una información interesante también para todos nosotros acá en Argentina sobre el voto obligatorio. El voto obligatorio es el 13% en el mundo y el 40% acá en América Latina. Es decir, en América Latina es donde más se aplica el voto obligatorio. Ajá. Y que son las razones que indicábamos anteriormente. De los 11 países, digamos, en lo que es América Latina, tengo algunos como donde es sancionable, que es Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay, donde, digamos, hay sanciones para quienes no votan. Sanciones, sanciones teóricas. Monetarias. El monto es variable. Sí, En pero son Australia teóricas. varía entre 20 y 50 dólares australianos, y en Argentina se calcula entre 50 y 500 pesos argentinos. Y en lo que es Perú, dije la semana pasada, unos 40.000 pesos argentinos para aquellos que no votan. Ahora bien, la cuestión es si esto se aplica o no se aplica. Ahí ese es el tema. Más tolerante, digamos, en cuanto al tipo de sanciones. Pero hay algunos que tienen sanciones muy fuertes para quienes no votan, que es el caso de Grecia, que es el único país del mundo en donde se contempla la pena de cárcel. Amigo. No acuden a votar. Pero también otros, digamos, no contempla, el voto es obligatorio, pero es simbólico en el sentido de sanciones, no se aplica ningún tipo de sanción. Eso, digamos, es la cuestión en general, y lo que se está discutiendo precisamente en Chile, así va a haber algún tipo de sanción para ello. Entonces, bueno, queda aclarado esto, digamos, del voto obligatorio, voto voluntario, y acá es en América Latina donde es el mayor porcentaje de países que la aplican. Ahora, no sé si escuchaste a Rodrigo Gómez, pero en Francia votó el 33%, el 67% se abstuvo. Claro. Es realmente preocupante porque son, y ninguna fuerza en ninguna región, ninguna de las 13 regiones, ninguna fuerza llegó al 50%. Quiere decir que del total del electorado, ninguna fuerza llegó al 16% del electorado. Claro. Quiere decir que el sistema también es cierto que se deslegitima si 2 de cada 3 personas no van a votar. Ese es el problema, sí, o sea, digamos, ahí no hay que mirar para el techo, pero los casos concretos lo tenemos con el gobierno. En Chile el voto es voluntario solamente de 2012, hace 9 años. Ajá. Y ahí tenemos el caso entonces del caso de Piñera, que sufragó menos del 50% de la población, y por lo tanto en el mismo plebiscito, bueno, es la mitad de ese 50% es que lo votó. Después dice, bueno, la gente tiene con razón, dice, yo no lo voté, pero tenemos, como tú muy bien señalas, estos gobiernos o elecciones deslegitimadas, o sea, son legales, pero no tienen escasa legitimidad soberana, ciudadana. Sí, así que yo también creo que hay que seguir con el voto obligatorio, hay que ir a votar, hay que comprometerse, hay que informarse y tratar de votar bien, pero hay que votar. Claro. En la elección, viste, la que vimos la semana pasada en Chile de gobernadores, votó menos del 20%. Claro, Todos miramos para el techo, decimos, bueno, lo que pasa es que las vacunas, la epidemia, el coronavirus, etcétera, pero en la misma época, tanto en Perú como en Ecuador y Bolivia, se votó del otro estilo, en forma obligatoria, y votó más del 70%. Claro. Entonces, la cuestión es diferente. Ahora tenemos el problema bueno, pero viendo el caso, viste, de Chile, el que vaya a ser para las próximas elecciones, no para la primaria que a ver si tenemos tiempo para hablar de ella, que son el 18 de julio, pero sí para noviembre, que es elección presidencial y elección de diputados, y la mitad del Senado es obligatorio. Ahí ya es poner
toda la carne en la parrilla, Ujú. y entonces acá está el problema, el asunto que es evidente que se va a producir de los 3 tercios. ¿Que son los 3 tercios? Bueno, son los 3 espacios, esos que no tenemos en Argentina. En Argentina no hay un espacio político alternativo de una tercera fuerza. Sí, Es algo que es necesario construir. hay que Ya, construir. Falta en la ya, Argentina ese tercer espacio que sea claro, un proyecto distinto y que interactúe democráticamente con los otros dos proyectos. claro. En la Convención Constitucional no se dio lo de los 3 espacios. La Convención Constitucional se inaugura el próximo 4 de julio, pero las fuerzas que están para competir para noviembre se reproducen estos 3 tercios. Una derecha que seguramente el candidato que vaya a presidente ahí sea Joaquín Lavín, de la Unión Democrática Independiente, si es Ujú. que gana las primarias del 18 de julio, que se enfrenta contra contra Desborde. Bueno, no voy a dar los nombres, pero digamos con otros candidatos de la derecha, el más probable es Lavín. Y en cuanto a la izquierda, que también define el 18 de julio, hay dos: Gabriel Boric, del Frente Amplio, y Daniel Jadue, del Partido Comunista. Ahí Ajá. tenemos, de uno de los dos, ¿verdad?, el candidato de la izquierda. Y de la centroizquierda, que no logró inscribir por sus problemas internos de inscribir candidaturas, va a tener que definir con otro sistema diferente a las primarias legales su candidato. Ahí está un candidato del Partido Radical y un candidato del Partido Socialista, apoyado por otros sectores de la centroizquierda. ¿Y qué método van a usar si no van a las PASO, por decirlo de alguna manera? Bueno, una primaria a lo compadre, a la chilena. Ujú. Es decir, digamos, no es obligatorio, digamos, se va a tener, en primer lugar, lo más grave es que van a tener que financiarla ellos. Claro. Y que la gente, digamos, con publicidad propia o propaganda propia, y bueno, que la gente vaya, bueno, van a tener que buscar los lugares de votación, ¿me entiendes? O sea, todo es a lo compadre, ya no son, digamos, el uso de la escuela, en fin, todo lo que facilita el servicio electoral, y que Sí, vaya la gente a votar. Y ahí está, digamos, ese tercer candidato, sería, digamos, el tercer tercio claro. Pero que empezaron tendría que mal, ser. digamos que empezaron mal porque debieron haber inscripto Claro, y haber participado en el mismo tiempo que los demás. claro. Bueno, en ese sentido la Convención Constitucional es más heterogénea, es más representativa, y que también sus 155 convencionales electos votó casi el 43% del electorado. Es más representativo, pero ahí está más repartido, digamos, el representado, y lo que es muy bueno, digamos, para una convención constitucional. Hay varios sectores. La derecha no alcanzó a tener un tercio, que si lo hubiera logrado hubiera sido digamos, un sector de veto, digamos, para muchos proyectos. Y después hay dos sectores de izquierda, otro sector de centro izquierda, en fin, está el choclo ahí está más repartido, es digamos lo que promete. Y también recordemos que los chilenos son muy llorones, no reconocen estos logros que se han obtenido, que tenemos una convención paritaria, Ajá. de mujeres, representativa de pueblo originario, 17 cupos tienen reservados los pueblos originarios, un 5% pudieron ser candidatos, fue obligatorio tener candidato un 5% de discapacitados, y también las comunidades de diversidad de género también están representadas. O sea, es algo bastante representativo de lo que es la ciudadanía, el pueblo chileno. Un gran Entonces, mosaico y se reúne por primera vez el 4 de julio. el 4 de julio tienen que ahí ponerse de acuerdo para elegir su presidente y vicepresidente. Seguramente van a ampliar esa mesa, que sea más representativa. Legalmente es un presidente y vicepresidente,
y también tienen que aprobar el reglamento de funcionamiento. Claro. Hay algunos que van de máxima, otros van de mínima, o sea, no de mínima, pero digamos de acuerdo a lo que está estatuido legalmente, y entra acá la discusión si la Convención Constitucional es soberana. Que sí, que no, que yo creo que es soberana, y lo voy a explicar de la siguiente manera. Porque la Constitución que redacten tienen que llevarla, ¿no es cierto?, a un plebiscito. Y ahí, sigamos, la soberanía popular, la soberanía del pueblo se va a ¿cómo se llama?, a aprobar, claro, a manifestar, digamos, para manifestar su soberanía. Pero además, la Constitución, la Convención tiene que redactar aquello que se llaman los acuerdos a plazo, es decir, la forma de cómo se van a implementar esas normas constitucionales. Por ejemplo, si aprueban una Cámara única, van a tener que fijar el plazo, claro, de cuando esa Cámara única va a comenzar a funcionar. Lo mismo si el cargo del presidente va a ser ratificado en cuanto a sus atribuciones a un sistema semipresidencial o tal vez parlamentario. Entonces hay muchas medidas que una Constitución fija, que son, digamos, precisamente los convencionales, los que fijan la forma en que esa Constitución se va a aplicar. Claro. Ahora, la clave va a ser el reglamento, porque el reglamento te va a permitir o no las mayorías muy exigentes o atenuadas que vayan a proponer un texto más radicalizado o un texto menos radical. Claro, y después, claro, después la gente no va a votar artículo por artículo, la gente va a votar un todo. Exactamente, no es una reforma constitucional, sino que como se cataloga, es página en blanco. Claro, es una nueva constitución para Chile. Claro, pero hay normas que son lógicas, digamos, hay determinados 5 o 6 capítulos, que lo hemos conversado en reuniones anteriores, ¿no es cierto?, de garantías constitucionales, del Estado unitario, etcétera, una serie de normas que serán que son, digamos, las que tienen todas las constituciones. En eso no hay novedad. Carlos. Y el reglamento también se define de la forma como la mayoría, de acuerdo al derecho comparado, es el funcionamiento legislativo en las diferentes ¿cómo se llama?, cámaras de diputados o senado. No, en eso no hay novedad. Claro. La rosca, digamos que es la rosca, digamos, quien preside y digamos, las comisiones que se tienen que organizar, que se tienen que aprobar, y quienes van a presidir dichas comisiones. Eso, digamos, es el tema, y para lo cual esta variedad de sectores que hay en la Convención Constitucional tienen que constituir alianzas, tienen que constituir bloques, tienen que, digamos, tener mayorías para, digamos, que esta convención se pueda llevar. Al no haber sectores hegemónicos que tengan mayorías digamos, de convencionales, de cupos, necesariamente van a tener que negociar con otros. Ahí te quería hacer una pregunta casualmente vinculada con esto que estás diciendo, ¿no? Porque evidentemente digamos, la elección sacó una foto donde los partidos perdieron y los independientes ganaron, para decirlo en forma muy brutal y sencilla. Sí, pero ahora viene una etapa donde el peso digamos, de la historia política y como vos decís, ¿no?, de la rosca y toda esta cuestión que tiene que ver con los acuerdos previos que hay que hacer, digamos, va a jugar un papel, y uno piensa que es probable que esta fuerza independiente termine diluida, digamos, por la fuerza más orgánica de los partidos. ¿Cómo se está viendo eso? ¿Tienen, digamos, voluntad y tienen capacidad de organizarse como fuerza propia Claro. Mira, para no enredar, no voy a dar los números,
hablemos Sí. solamente del total, que son 155, pero la lista de independientes, hay una lista, los independientes no son guachos, Claro, los independientes van en lista. claro. Hay la lista del pueblo, que es una lista independiente, tiene electos 26 integrantes como lista del pueblo, pero ya en sus alianzas que ha ido acomodando con pueblo originario, con otros independientes y otros independientes del partido, ha hecho reuniones y ha hecho acuerdos ya en el orden de superar sus 26 a 32, y una reunión que hizo ayer a 41, y otra, digamos, que en relación a la forma de cómo van a jurar, porque también ¿cómo van a jurar el 4 de julio? ¿Ante quién van a jurar? Piñera, no. Senado, no. Corte Suprema, tampoco. Entonces, bueno, ¿ante quién van a jurar? Hubo una reunión promovida por Lista del Pueblo, que para este caso se denominan Voces del Pueblo, o Vocería del Pueblo, y tuvieron una reunión con 81 de los 155 convencionales. Mayoría. Entonces, ahí hay sectores que tienen capacidad para poder... Operar como mayoría. Claro, están trabajando. Bien. Bueno, sigue siendo sumamente interesante. Súper interesante. Además, yo le decía a Mario ayer que para mí es el proceso chileno es lo más interesante de la política mundial en este momento. Claro. Y puede darnos una sorpresa. Sí. Ojalá, ¿no? Al ser una sorpresa no sabemos si agradable o desagradable. Pero sí, tenemos yo por lo menos siento una enorme expectativa por lo que está pasando allí, porque me parece que es lo más moderno, lo más novedoso, y donde, digamos, también esta posibilidad de que las ideas fluyan, ¿no? Que nos da la tecnología y la interconectividad que hay, también va a propiciar que en Chile aparezcan, ¿no? Esas ideas que se están cocinando en distintas partes del mundo, ¿no? Sí. Bueno, último minuto, bien, amigo. La derecha, de los 155, con sus 37 cupos, no tiene posibilidad de conducir ni hegemonizar. Los que tienen esa posibilidad, hay dos sectores que están peleando por la hegemonía. Uno, la Lista del Pueblo. Lo digo claramente, que se ha movido, no les gusta, digamos, su radicalidad, pero, digamos, han logrado consenso y se han superado su cantidad de 26, 40 y tal, etcétera. Y por otro lado está el sector que tiene la primaria el 18 de julio, el Partido Comunista con el Frente Amplio. En este caso se denominan dentro de ello, por ahora, como Prueba de Dignidad. A Prueba de Dignidad tienen 28 cupos y, digamos, también quieren lograrle, disputarle la hegemonía a la Lista del Pueblo. Ahí están. Pero Ahí está. ambos se necesitan. Claro. Así que es una asociación competitiva. Bueno, Carlos, excelente tu informe. La vamos a seguir el martes que viene. Sí, y me olvidaba de los socialistas, que están, digamos, en otro bloque, pero tienen 15, no menos 15 cupos que pueden balancear en uno u otro sector. ¿Y la Lista del Pueblo se está perfilando ya como un partido también? Piensan llevar candidatos. ¿De qué manera lo van a lograr electoralmente? Van a llevar candidatos al menos, digamos, a varios cargos para diputados y senadores. Pueden tener un 10% de las elecciones de noviembre. Bueno, muy bien. Seguimos de cerca el proceso chileno. Carlos, te mandamos un fuerte abrazo. Otro para ustedes. Chao. Muchísimas gracias.